Pues esos efectos de esta crisis derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania también va a tener su efecto, si es que no lo está teniendo ya, en los transportes. Vamos a preguntárselo al secretario general de la Federación de los Transportes aquí en Canarias, José Ángel Hernández. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues esa sería la primera pregunta. ¿Se está notando ya este efecto en los transportes? Sí, se está notando principalmente en el precio del combustible. Hay que recordar que la evolución del diésel, concretamente en Canarias, entre enero de 2021 y enero de 2022 había sufrido un incremento de un 32% y desde que ha estallado el conflicto, pues las previsiones son que durante las próximas 4 a 6 semanas podamos sufrir un incremento medio de un 10% adicional. Esto evidentemente supone un complicado comienzo de año para la logística y el transporte en Canarias y por otra parte hay que tener en cuenta que el transporte aéreo y sobre todo el marítimo, que es el que mueve aproximadamente el 95% de las mercaderías que llegan a nuestro archipiélago, pues se va a ver también influenciado por esta crisis del combustible. No debemos olvidar que Rusia es el segundo país productor del mundo de petróleo, detrás de Arabia Saudí, y aunque España solamente recibe un 5% de petróleo ruso, pero se está viendo ya que en la cotización del barril de Brent a nivel internacional y la influencia en las bolsas prevé una tendencia alcista en el precio del petróleo, lo cual pues inexorablemente conllevará un aumento de precios. Le decía que no sé si el hecho de que España tan solo dependa del 5% de su combustible de Rusia nos puede colocar en una posición más ventajosa con respecto a otros países de la Unión Europea. Por supuesto, hay que tener en cuenta que la Unión Europea tiene una dependencia promedio de en torno a un 40% del petróleo ruso. Y tenemos casos extremos, por ejemplo, el caso de Alemania pues tiene una dependencia de un 33%, con lo cual su situación es bastante más desventajosa, mientras que España solamente importa un 5% del petróleo ruso, pero insisto que a pesar de esa posición menos perjudicial, el precio del crudo suele mantener una cotización a nivel internacional y de hecho, insisto, las previsiones que tenemos son alcistas. En el caso del gas no nos influye tanto en nuestra comunidad autónoma, pero sí es cierto que en el transporte por carretera ya se venía notando, como digo, la tendencia alcista y en este caso llevamos pues los últimos días de la pasada semana y el comienzo de esta, concretamente esta mañana, tenemos una cotización que ya está sobrepasando la barrera de los $100 el barril. Esto evidentemente pues va a suponer un incremento muy importante. Podemos poner por caso en el consumo de un camión que actualmente puede estar en torno a unos 800.000 euros de combustible en cada operación de repostaje, pues se nos puede ir prácticamente a los 1.100, 1.150 euros, lo cual es una diferencia que inevitablemente van a notar los bolsillos de los consumidores. Claro, y cuando hablamos de un alza de los precios del petróleo, pensamos inexorablemente en el repostaje de los vehículos, pero claro, hay otros derivados del petróleo que también pueden afectar sobre todo un sector como el suyo. Me refiero, por ejemplo, a los neumáticos, a la fabricación. No sé si están notando ya un cierto retraso a la hora de disponer de ellos. Sí, ahora mismo todos los derivados del petróleo, como pueden ser neumáticos, repuestos basados en el plástico, AdBlue, que es el aditivo que obligatoriamente hay que echarle a los motores diésel para cumplir las medidas anticontaminantes, el problema es que llevamos viviendo en Canarias durante todo 2021 y este inicio de 2022 no es solo el precio elevadísimo, sino la carencia, es decir, no hay repuestos, no hay neumáticos y no hay AdBlue, es muy difícil conseguirlo. Nuestras empresas pues llevan más de 6 meses acaparando este tipo de mercaderías porque a la hora de suministrarse en el mercado pues hay muchísimas complicaciones para poder obtenerlo. Teniendo en cuenta además que hay una crisis mundial de fabricación de chip electrónico que ahora con esta guerra de Ucrania se va a ver agravada, principalmente porque Rusia es un país muy importante, productor de paladio a nivel mundial, que es un elemento fundamental en la confección de chips, pues como decía, traíamos un diferimiento en la entrega de vehículos durante 2021 en torno a un año. Calculamos que esta situación se puede agravar, lo cual ni siquiera nos está permitiendo renovar las flotas de vehículos al ritmo que nuestras empresas necesitan.
Claro, y eso me imagino que se une además la disponibilidad de aluminio, ya que Ucrania es el segundo productor del mundo después de China en la fabricación de este material. Me imagino que, como decía usted, a la hora de sustituir vehículos que puedan verse afectados también será complicado. ¿Prevén que se note además en el transporte de mercancías, que pueda haber retrasos o desabastecimiento de alguna manera? Sí, ya veníamos en los últimos meses sufriendo retrasos ostensibles, sobre todo en el transporte marítimo y básicamente del transporte proveniente de China por varios motivos. Uno, pues por el encarecimiento del crudo, otro, por la deslocalización de contenedores que se había producido durante el año de la pandemia. Pero esta situación ahora mismo del conflicto bélico creemos que pudiera agravar estos retrasos en la llegada de mercaderías. No solo retrasos porque los barcos tengan menor frecuencia, sino porque hay un menor número de contenedores operativos y un número de barcos en un número menor, suministrando en este caso el destino de Canarias, lo cual está haciendo, como digo, que la frecuencia sea menor y por lo tanto nuestra capacidad de almacenaje en las islas es la que es, no la podemos agrandar de la noche a la mañana y por lo tanto pues hay algunos productos, insisto, principalmente relacionados con repuestos, neumáticos y algunos complementos que a nuestro sector les hace falta de manera primordial para prestar los servicios y estos elementos no están llegando y se está notando pues una escasez palpable. Además, toda esta situación se une a una crisis económica que ya venía derivada de la pandemia, situación complicada en los últimos meses, en los últimos años incluso. ¿Cómo prevén ustedes que les afecte directamente a su sector en cuanto a, por ejemplo, cierre de empresas, despidos, ERTE? ¿Qué previsión manejan? Bueno, el principal reto que tenemos ahora mismo es tratar de recuperar a los trabajadores de nuestro sector que todavía están en ERTE, porque parece que nos hemos acostumbrado a que el coronavirus es una cierta nueva normalidad, pero a nivel laboral no lo es así. El sector del turismo en Canarias no está totalmente recuperado y por lo tanto nuestras guaguas turísticas no tienen una actividad del 100%, ni siquiera estamos a la altura previa al volumen de negocio del año 2019 y eso implica que una masa de conductores pues todavía están en ERTEs parciales. Hay muchos trabajadores, principalmente conductores, que siguen estando a media jornada y nos preocupa enormemente esta circunstancia porque evidentemente la situación económica en la que pueden vivir las familias de estos empleados de nuestro sector no es la más favorable. Teníamos expectativas de que este ejercicio 2022 pudiera recuperarse el turismo y en el caso del sector del transporte de mercancía, pues sectores como la construcción tuviera una reactivación, pero de momento hemos sufrido una ralentización en estos 2 primeros meses del año y ahora pues se nos presenta una situación de incertidumbre en lo que pueda influir a nivel de traslados internacionales del turismo este conflicto de Rusia y Ucrania, que en principio no está afectando directamente al territorio europeo, pero no es menos cierto que es normal que la población de los diferentes orígenes de nuestros turistas, pues por prudencia se piensan 2 veces el moverse de sus países. Claro. Pues estaremos atentos a ver cómo va evolucionando también toda esta situación, a ver si esa reunión que se mantiene hoy entre ambos países puede ponerle fin a esta situación y que el impacto también en la economía sea menor. José Ángel Hernández, secretario general de la FED, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, buen día.